curso Fundamentos y Enfoque para la Atención Educativa de las Personas Privadas de Libertad. Sesión 4. Del enfoque punitivo al enfoque restaurativo. Hola Nancy, en esta sesión 4 vamos a conocer los enfoques que existen en el trabajo con personas privadas de libertad. Sí, Dante, para entender este tema es importante reflexionar sobre las percepciones que tienen los docentes PPL sobre sus estudiantes. Nancy, tú que ya trabajas con estudiantes PPL, cuéntame, ¿qué percepciones tienen tú y tus colegas sobre los estudiantes PPL? Yo he escuchado varias percepciones. Son como mis hijos. Pobrecitos. Lo tienen bien merecido. Han perdido su libertad, pero no su derecho a estudiar. No me interesan. Yo solo vengo a hacer mi trabajo. Es que me dan mucha pena. Nadie los visita. No hay recursos para educar a delincuentes, habiendo tantos niños que atender. No podemos juzgar a todos por igual. Hay que separar a la persona de sus actos. Cuando les enseño, yo veo a la persona. Nancy, me doy cuenta que detrás de estas percepciones hay enfoques que se aplican en el trabajo educativo con personas privadas de libertad. En tu práctica docente con estudiantes PPL, ¿qué enfoque crees que pones en práctica en tu trabajo pedagógico? Puede ser el inclusivo o derechos, bien común, entre otros. Te invitamos a observar el siguiente video, el cual presenta los enfoques punitivo y restaurativo, sus diferencias y la necesidad de un cambio de paradigmas en el servicio que brindamos, tanto en el ámbito penal como en el ámbito educativo. Video número 1. Escuela Española de Mediación y Resolución de Conflictos. Diferencia entre el enfoque punitivo y el enfoque restaurativo. La justicia restaurativa no es un modelo en sí, sino es una manera de ver la justicia. Es interesante hacer, para entender lo que es el enfoque restaurativo, de ver cuál es un poco la diferencia entre la visión punitiva, castigadora o retributiva y la visión restaurativa. Howard Serr, el padre de la justicia restaurativa de los Estados Unidos, él nos decía que valía la pena de tomar como unas gafas, unos lentes, y mirar cuál es la visión retributiva y cuál es la visión restaurativa. Si tomamos esa gafa con esa visión retributiva, punitiva, vamos a ver que un delito es un acto que va en contra de las leyes, que va en contra del Estado. Finalmente es un delito, la víctima es el Estado y no una persona. Mientras que la visión restaurativa se dice que un delito, un conflicto, es un acto en contra de las personas, en contra de la comunidad. Es decir, es algo mucho más humano, ¿no? Es haber dañado a las personas y ese daño ha quebrado las relaciones entre esas personas. En general, yo creo que todo el mundo está de acuerdo que en la visión punitiva, castigadora, el proceso divide a las personas en conflicto, mientras que lo restaurativo, el proceso restaurativo trata o contribuye a unir nuevamente las personas en el conflicto, a reconstruir las relaciones. No siempre se consigue, pero el proceso por lo menos facilita o contribuye a que eso ocurra. En la visión punitiva, castigadora, el sistema lo que busca es establecer la culpa. ¿Quién es el culpable? ¿Quién lo hizo? Mientras que lo restaurativo lo que buscamos es que la persona que cometió el delito tome conciencia y asume su responsabilidad. No es culpa, sino responsabilidad. Y al culpable lo que queremos es castigarlo por lo que hizo. Al responsable, si él reconoce haberse equivocado, lo que tiene que hacer es reparar los daños que ha ocasionado. Y en la medida de lo posible, restaurar las relaciones que se han quebradas. Otra diferencia, la visión punitiva, los actores del conflicto son muy pasivos porque son personas externas al conflicto, que puede ser fiscales, jueces, un equipo interdisciplinario que deciden de qué va a pasar con el conflicto. Hay una pérdida de poder o un impedimento de dar poder a la persona en conflicto.
mientras que en lo restaurativo es todo lo contrario. Damos poder a las personas en conflicto, son las personas mismas, es decir, la persona que ha sido afectada, los victimarios y la comunidad que se sienta, que conversa sobre el incidente, de quiénes ha sido afectado, de cómo ha sido afectado y cómo lo pueden arreglar. Es decir, los empoderamos, ¿no? Y una de las grandes diferencias es que la justicia restaurativa se enfoca principalmente sobre las víctimas. La víctima tiene derechos, tiene necesidades y a través de lo restaurativo y de esos procesos de encuentro le permite a la víctima de satisfacer esas necesidades. Mientras que en la visión punitiva, la víctima muchas veces es totalmente olvidada e incluso podemos decir que cuando no la olvidamos, la volvemos a victimizar. Si tuvieras que explicar las tres principales diferencias entre la visión punitiva y la visión restaurativa, ¿cuáles serían y por qué? ¿Puedes mencionar mínimamente 3 beneficios del enfoque restaurativo en el sistema de justicia? ¿Cuáles crees que son los obstáculos para implementar el enfoque restaurativo en tu práctica docente? Luego de haber respondido, te invitamos a ampliar tus conocimientos en el siguiente video, del paradigma punitivo al paradigma restaurativo. Muy buenos días, o buenas tardes, o buenas noches, a la hora que usted está viendo ese video. En Identifica hemos propuesto tres cosas que podían ver. Hay 2 videos y un artículo. Queremos que tomen el tiempo, no son muy largos, que tomen el tiempo de visionar, de ver y de leer, uno atrás del otro, antes de ir a la respuesta, porque los dos son muy iguales. Tome su tiempo, de uno, luego espera un rato, del segundo, del tercer video, en el orden que usted quiera, pero hay que ver los 3. Luego pasaremos a tratar de responder, antes de pasar al análisis, ¿no? Responder a algunas preguntas de forma mental, no escrita, conversar con colegas que quizás tienen su WhatsApp, su teléfono, para saber qué han sacado, cuáles son la respuesta, etc. Y luego, una vez que han hecho eso, pueden ver mis respuestas en un link que estará en la siguiente diapositiva. Entonces, esa diapositiva, después de haber observado los vídeos y leyendo el artículo, tengo 3 preguntas. Y voy una por una y le doy la respuesta. De manera general, si tuvieras que explicar las 3 principales diferencias entre la visión punitiva y la visión restaurativa, ¿cuáles serían de esos 3? Porque hay más que 3. ¿Y por qué estas 3 principales? Yo no sé lo que ustedes dijeron, pero no hay ninguna incorrecta si se refiere a los que están mencionados en los vídeos. Pero para mí, la primera es que la visión punitiva, cuando hay un comportamiento indebido, violento, es un acto que va en contra de las leyes, en contra de las normas. Hay una ruptura de la ley, una ruptura de las normas que han sido establecidas, ¿no? Finalmente, se pueden dar cuenta que es algo bastante abstracto. Mientras que una visión restaurativa es una ruptura de relaciones entre las personas. Si yo robo a una persona, incluso si no la conozco, es más una visión humana donde la relación entre nosotros, incluso si no existiera antes, es automáticamente distante, porque he cometido una infracción, un delito, y no hay relación. Y si hay relación, por ejemplo, que es un problema, yo y mi hijo, es una separación, un distanciamiento. Entonces la visión restaurativa es más humana, ¿no? Eso es la primera. La segunda gran diferencia es que la visión punitiva lo que busca es quién es el culpable, y una vez que sabemos quién es el culpable, qué sanción se merece, es decir, culpabilidad, sanción. Mientras que la visión restaurativa, no hablamos de culpabilidad, sino de responsabilidad y de corresponsabilidad. Responsabilidad para ser responsable, sobre todo ustedes que trabajan con adolescentes, jóvenes. No es fácil. ¿Cuántas veces lo hemos dicho nosotros como padres a nuestros hijos? Tú tienes que estar más responsable y hacer tus deberes a la edad que tienes, etc. ¿Usted creen que esa palabra responsable lo captan y son tan conscientes de eso? Pueden tomar conciencia solo y cuando explicamos lo que hay atrás de eso. Responsables y para ayudar a asumir su responsabilidad, la persona debe entender que su acto violento, ha afectado a otros o a otras personas de una forma o la otra. Y es a partir del momento que va a entender que esa persona que ha robado el celular, por ejemplo, no es solamente el celular que está ahí preocupado por eso, sino que ahora tiene miedo de salir a la calle, que tiene hijos que pasan por ahí también en el mismo lugar y cada vez que salen
tiene miedo que les pase algo, ya no duerme como antes, y eso le va a ayudar al ofensor a tomar conciencia de la dimensión real de cómo ha afectado. Y es a partir de ahí que podría tomar su responsabilidad. Y con responsabilidad, porque a veces no podemos echar la responsabilidad a uno solo. Si hay un chico, un adolescente que roba pequeñas cosas para tener algo de dinero y comprar droga, porque se consume, pero que vive en una familia con problema también de droga o de venta o de consumo, hay una corresponsabilidad. Si hubiera nacido en una familia diferente que los mismos papás, pero sería más bien de forma de educar, de enseñar valores, etc., quizás nunca hubiera hecho eso, ¿no? Y cuando hablamos de responsabilidad y de asunción de responsabilidad, es reparación del daño, reparar el daño que he causado a otro. Y hay varias formas de reparar. Me he dicho, simbólica, un sincero perdón, devolver lo que he robado, o pagar económicamente lo que valía lo que he robado, o hacer un trabajo en beneficio de la comunidad, etcétera, etcétera. Está en el código de niños, niñas y adolescentes, ¿no? Eso es la segunda. Y la tercera, yo diría, en una palabra, el empoderamiento. Devolver el poder a los actores de un conflicto, a los protagonistas de un conflicto, que son víctima, victimario y la comunidad. En vez que sea como la justicia tradicional punitiva, un tercero, fiscal, juez, policía, que tomen decisiones. Ahí lo que queremos es que si hay posibilidad que esas personas se unan, se encuentran de forma voluntaria, nunca podemos obligar a alguien, que permite conversar con la ayuda de un facilitador, escucharse, para saber lo que ha pasado, quiénes han sido afectados, cómo han sido afectados, cómo se siente con eso, qué ha sido lo más difícil para ellos, ¿no? Y qué pueden hacer para resolver las cosas es empoderar a las personas, ¿no? Y esos son para mí los tres aspectos más importantes y que hace la diferencia entre una visión punitiva de una visión restaurativa. Pero como lo han visto en el video, hay otros más, no se lo olviden tampoco, ¿no? Segunda pregunta. ¿Puede mencionar mínimamente? Hay otros más, no se lo olviden tampoco, ¿no? Segunda pregunta. ¿Puede mencionar mínimamente 3 ventajas o beneficios en cuanto al enfoque restaurativo en el sistema de justicia? Primero, si podemos dialogar, sentarnos, escucharnos, conversar y llegar a unos acuerdos de reparación, de forma respetuosa y justa, gracias a o a través de un facilitador o mediador, lo que sea, entre víctima, victimario y comunidad, evitaremos entrar en un proceso judicial largo, costoso, yo diría incluso aburrido, ¿no? Entonces, el diálogo es lo que prima. El segundo sería para mí, ya he hablado del empoderamiento, pero imagínense como víctima en un tribunal, le han robado toda la casa y pasan al tribunal. El abogado defensor, su abogado, va a hablar por usted. Usted no va a hablar. De vez en cuando, si el juez le pregunta algo, va a hablar solamente para responder a algunas preguntas del juez. Pero ustedes ahí en ese tribunal no tienen realmente la oportunidad de expresar sus emociones, de expresar de cómo se siente, de expresar que tiene derecho a ser reparado, que quisiera explicar cómo quisiera ser reparado, que hacer quizá pregunta al ofensor. No hay esa posibilidad en un sistema de justicia tradicional. Mientras que en un sistema de justicia restaurativa hay el protagonismo de la víctima, pero también del ofensor. Tercera ventaja, si no pasamos por un sistema judicial, ¿qué evitamos? Evitamos etiquetar, evitamos estigmatizar. Se imagina todos los menores de edad que pasan por un centro juvenil, si bien no se puede guardar ningún registro, que todo lo que antes de los 18 años que ha pasado en un centro juvenil no pasa. Pero no me digan que las personas, la población en la comunidad no lo sabe y no lo hablan entre ellos, etcétera. Es decir, quizás no hay registro escrito, pero de bla 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 todo el mundo lo sabe. Y entonces, si se puede resolver de una forma por el diálogo, etcétera, hay incluso posibilidades, voy a contar muchas experiencias personales aquí en el Perú, pero en otros lugares, donde incluso hay restauración de las relaciones. Y eso es algo muy interesante, una ventaja muy grande. Muy interesante la tercera pregunta. ¿Cuáles cree que son las dificultades y obstáculos que hay al implementar un sistema de justicia restaurativa en sociedades cultural y penalmente basada en la culpabilidad en el castigo? Eso yo lo podía hablar simplemente de mi experiencia en el Perú, de nuestra experiencia cuando montamos el proyecto de justicia juvenil restaurativa. Y hay varios obstáculos y dificultades. Voy a citar uno por uno. Uno le comentaba que las personas no saben lo que significa realmente el concepto restaurativo, porque no lo enseñan desde la universidad. Entonces hay que capacitar. Si no hay capacitación, la persona. Luego hay muchos mitos. Mitos que creen que la justicia restaurativa es blanda, es permisiva. Usted no sabe lo que es para un joven de encontrarse frente a su víctima y hablar de sus papás, etcétera, y de deber confrontar lo que ha pasado y todo eso. Es mucho más difícil que estar en un tribunal calladito, porque su abogado defensor, público en general, le dice cállate mejor. Porque si tú hablas y que hablas de más, vas a tener problemas. Hablo por ti. Entonces te queda en silencio. Mientras que cuando debe sentarse, confrontarse con, es bien complicado, es difícil, es muy fuerte. Y entonces, como no hay una explicación de lo que es exactamente la justicia restaurativa, las personas dicen muchas cosas sobre ella que no son correctas. Entonces es un impedimento. ¿Entienden? Y hay una tercera. Ustedes me imagino que miran las noticias
un día sí, un día no, todos los días, a la mañana, a veces a la tarde, a veces a la noche, a veces una vez a la semana, no lo sé. Pero las noticias que tenemos en Perú y en muchos países de Latinoamérica son noticias amarillistas, que normalmente empiezan siempre con el dolor, con los robos, con los crímenes, con los muertes, homicidios, violaciones, etc. Y eso no ayuda a nada porque va todo en contra de la visión restaurativa. Y la gente lee eso y dice, no, no, son delincuentes, nunca cambiarán, hay que encerrarlo, hay que matarlo, que vuelva la pena de muerte, etc. Ha sido muy difícil para nosotros implementar el sistema de justicia restaurativa porque íbamos a contracorriente de toda esa tendencia, no solamente de los medios de comunicación, el cuarto poder, que influye en la población en general. Entonces, es poco a poco un proceso que son los que participan en un proceso restaurativo que pueden decir, la verdad, a mí me sorprendió. Qué increíble los cambios y que puede realmente hablar, tienes voz, escucha, ves que el victimario reconoce también su error, muestra remordimiento, pide perdón. Hay muchas cosas que ocurren, no siempre, pero muchas veces es así en mi experiencia, ¿no? Entonces son esas algunas dificultades o obstáculos. Otra más, y termino ahí. Mentalidad. ¿Cuántos de nosotros, la cultura, han sido educados con una cultura punitiva? Es bien difícil para ellos de hacer cambiar de chip y decir, ahora voy a tener una cultura restaurativa más comunicativa, hacer las cosas con ellos, ¿no? Y no contra ellos. ¿Cuántas mamás me han dicho? Pero mire, señor, mi papá ha sido duro, autoritario con ellos y tal, pero soy una persona bien educada. Yo nunca he robado, no miento, ¿eh? Me comporto bien, soy trabajadora y le dije, le felicito, señora, tiene razón, le felicito. Pero lo que ustedes hacen, y hacen correctamente, lo podemos obtener sin necesidad de gritar, de pegar, de amenazar, etcétera, etcétera. Que es una visión restaurativa que veremos más adelante. Bueno, muchas gracias por escucharme de nuevo. Iba a decir por aguantarme tanto, pero espero que van aprendiendo y que les va a servir mucho en el trabajo que hacen, en el magnífico trabajo que hacen con esos muchachos. Que usted es una clave para poder cambiar su rumbo de vida. Estimada y estimado docente, hemos terminado el Momento Identifica. Te invitamos a seguir profundizando tus conocimientos en el Momento Analiza.